¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy, después de la inmensa paliza que nos hemos metido con el vídeo anterior, que eran más de 2 horas para desarrollar la tabla periódica de los elementos en Angular, en este framework de JavaScript, pues vamos a seguir con la química, pero en este caso con Excel. Vamos a recuperar otra vez nuestros ejercicios de Excel. Y fijaos, tenemos una fórmula aquí, una fórmula química que se corresponde con la fórmula de la fenolftaleína. Realmente la fenolftaleína es un indicador de pH y normalmente pues comprueba la acidez de determinados elementos, ¿de acuerdo? Se utiliza mucho en laboratorios, aunque hay muchísimos otros indicadores bastante mejores que ella, pero sí que se utiliza mucho. Entonces, claro, yo cuando escribo esto está muy bien, pero es difícil verlo porque podría confundir este cero con el símbolo químico del oxígeno y eso pues bueno, siempre puede conllevar a malas interpretaciones, etcétera. De acuerdo, hay que estar muy puesto ya en química para saber que evidentemente ahí pues no va una fórmula un elemento de oxígeno, sino que no es un cero. Lo normal es utilizar estos números como subíndices, de manera que sabemos que pues esta fórmula lleva 20 átomos de carbono, 14 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Y como veis, aquí tenemos la formulita, pues representada como la hemos visto básicamente durante nuestros estudios de química, que yo creo que por pocos estudios que se tengan, pues siempre se ha tocado esto, ¿de acuerdo? De alguna manera. Otra cosa es que luego ya nos acordemos más o menos de formulación, pero bueno, básicamente sabemos que esas cantidades numéricas se representaban como subíndice precisamente para evitar malas interpretaciones con lo que es la simbología de los propios elementos. Bien, entonces este ejercicio se basa precisamente en convertir esta cadena de texto en esta otra, ¿de acuerdo? A través de una cadena de texto que tengo aquí de subíndices, no de superíndices, sino de subíndices, que la extraje por internet, la podéis buscar o se lo podéis preguntar a ChatGPT y os devuelve exactamente esa cadena. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros buscar, además nos va a venir muy bien para refrescar un poco el comportamiento de las matrices en Excel, cómo las compara, si convierte ciertos elementos de manera implícita o hay que indicárselo explícitamente y algún detalle más. Entonces yo me voy a poner en esta celda y fijaos, a mí no me gusta de tomar fórmulas directamente o escribir fórmulas directamente en las celdas, salvo que sea algo muy sencillo, que esto lo es, pero vamos a reciclar una variable, por tanto voy a utilizar una fórmula LED y entonces para mí pues me resulta mucho más fácil hacerlo con el editor Excel Labs, pero ya os digo, cada uno que lo haga como le dé la gana, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a utilizar una fórmula LED y fijaos, lo primero que voy a hacer es convertir la cadena de texto que tenemos en la celda 1 en una matriz de caracteres. Entonces para ello yo le voy a llamar chars, por ejemplo, voy a utilizar la fórmula extrae, le voy a pasar esa celda que es la A1 y a continuación voy a crear una secuencia cuyos elementos van a ser precisamente o van a coincidir precisamente con el largo de la propia cadena, es decir, de la 1. Y vamos a extraer pues simplemente un carácter. Si yo ahora hago que esta fórmula LED devuelva esta matriz de chars, grabamos y fijaos que lo que me está devolviendo pues son los caracteres pero en formato matriz. Aquí hay una particularidad que ya vemos desde el momento cero, que es precisamente que todos estos caracteres, independientemente de que sean caracteres de tipo letra o que sean caracteres de tipo número, están todos alineados hacia la izquierda. Eso quiere decir que todo es texto. Entonces tenemos un problemilla, o quizá no. Vamos a ver cómo evalúa esto Excel. Voy a borrar esto y voy a poner aquí un condicional. Voy a poner un condicional y voy a evaluar precisamente número, que es lo que quiero encontrar, porque es lo que quiero extraer para sustituirlo por otro, y le voy a pasar chars, ¿de acuerdo? Le voy a pasar esta matriz. Y simplemente pues que escriba si lo es o no lo es en función de si número me devuelve verdadero o falso, porque es una función booleana. En el fondo esto me va a devolver verdadero si coincide que el número que le estoy pasando es un número y si no lo es, pues obviamente me devolverá falso, ¿de acuerdo? Bien, entonces fijaos, si yo grabo aquí, me devuelve que no en todos, porque esa alineación ya me hacía intuir de que el argumento que le estaba pasando a esta fórmula es número, ninguno de los caracteres se correspondía con un número. Y Excel no está haciendo la conversión implícita cuando le paso esa matriz como argumento a la fórmula es número. Entonces tengo que hacerla yo. Y para forzar esto, tengo que utilizar la fórmula valor, no varlo, sino valor. La pongo aquí y fijaos la diferencia que hay ahora. Ahora sí que en aquellas posiciones en las que encuentro un número sí que me está devolviendo un sí. Perfecto, entonces yo aquí puedo actuar de la siguiente manera. Yo puedo decirle que si realmente se cumple de que es número, pues entonces extráeme
¿De qué celda? Pues en este caso de la E1, que es donde tengo los subíndices, ¿de acuerdo? ¿Y cómo voy a encontrar la posición de ese subíndice dentro de esa cadena? Bueno, fijaos que empieza en 0, ya lo he hecho yo a propósito, porque cuando empiece el 0 aquí, cuando encuentre el 0 en la fórmula, lo que voy a hacer es sumarle un 1, de manera que esto, porque extrae, siempre empieza a indexar con un 1, no con un 0. Entonces, si le pongo el 0 aquí, simplemente tengo que sumar 1, de manera que me va a devolver el 1, cuando sea el 1 me devolverá el 2, que es la posición 2, y así sucesivamente, y me va perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, yo le digo aquí chars, y fijaos, no me hace falta convertir a valor previamente, porque yo ahora con sumarle un 1, Excel automáticamente y implícitamente va a convertir los valores que sean números de la matriz chars en números, y le suma 1, es decir, él prueba a sumar. Si efectivamente esa suma se puede hacer, me devuelve un valor, si no, pues no lo hace, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, como yo estoy filtrando aquí que solo cuando se cumpla que sea número haga esto, no va a tener ningún problema porque en chars va a estar la posición que se corresponda con un número. Fijaos también en la selectividad que tiene el condicional, ¿de acuerdo? Que de manera que si se cumple que es número, entonces aplica la función extrae y en chars solo apunta a aquella posición que está evaluando en ese momento. Básicamente lo que está haciendo es iterar por cada uno de los elementos de esa matriz. Bien, ponemos punto y coma y que me extraiga un solo carácter. Y en caso contrario, es decir, si no es número, pues devuélveme el carácter. Entonces le paso chars. Y fijaos que si yo ahora, bueno, aquí me columpeo con los paréntesis, si yo ahora grabo, ahora me está devolviendo exactamente lo que yo quería. Es decir, en aquellas posiciones en las que hay un número me devuelve el subíndice, y en las posiciones en las que hay carácter pues me devuelve tal cual el carácter, sin inmutarse, ¿de acuerdo? Ahora lo único que tengo que hacer es un concat, que lo puedo hacer aquí dentro o fuera, pasándole como argumento la propia función let, grabo, y aquí tengo mi fórmula convertida, C20, H14 o 14 o 4. Como veis, es muy sencillo hacerlo y la verdad es que el resultado queda guapísimo. Por tanto, yo os recomiendo a que si estáis trabajando con estas cosas, pues aplicáis, porque realmente aquí simplemente hay que saber cómo trabajan las matrices, cuándo puedo realizar operaciones con ellas y cómo iteran las funciones, independientemente de que sea un condicional como sí, como una matriz, como una función normal, como es número, que realmente lo único que hace es evaluar si lo que le pasamos como argumento se corresponde con un número o no. Si le pasamos siempre un argumento que sea una matriz, ellos van a iterar y entonces nos van a devolver pues tantas soluciones como elementos tenga esa matriz. Bueno amigos, os espero en el siguiente vídeo. Adiós.